Gloria al Señor, mis amados. Continuamos estudiando juntos los deberes de un miembro hacia su pastor, ¿verdad? En continuación con nuestra clase de la semana pasada. Así que antes de comenzar, vamos a orar al Señor para pedirle que Él bendiga nuestro tiempo de enseñanza. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de poder venir delante de ti una vez más, Señor, y dedicarnos al estudio de la doctrina de nuestra iglesia, Señor, específicamente en los deberes que como miembros le debemos a nuestro pastor, Señor. Ayúdanos, Padre, a que podamos aprovechar todo este tiempo, que podamos retener esta enseñanza, Señor, en nuestros corazones y que pueda servir, Padre, para que nos conduzcamos en tu iglesia, que es tu casa, la columna y el baluarte de la verdad, Señor, como manda la Escritura, de una manera bíblica, que te honre en todas las cosas, Señor, y que te obedezca para conformarnos cada vez más a tu ley, Señor, conforme a tus mandamientos. Para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, continuamos entonces estudiando los deberes de los miembros para con sus pastores y vimos la semana pasada que el primer deber de cada miembro es orar por su pastor y por sus maestros, por aquellos que le enseñan la palabra del Señor. Y vimos cómo es una labor importante que el Señor deja establecido en su palabra para poder estar pendientes de aquellos que nos traen la palabra del Señor. Y nos hace el recordatorio de que así como oramos por nuestros alimentos, que así debemos orar también por aquellos que nos reparten el alimento espiritual, que eh, que la negligencia para cumplir con este mandato es equivalente a ser descuidado y a no estar comprometido con la expansión del evangelio y con aquellos que se encargan de alcanzar también a los perdidos. Una persona que no ora por su pastor, que no está pendiente de pedir al Señor porque lo guarde y porque lo bendiga, es también una persona que no le importa la edificación de la iglesia ni el alcance de aquellos que no han escuchado el testimonio de la palabra del Señor, porque últimamente son los pastores los encargados de llevar este mensaje, de llevar este anuncio, tanto para edificación interna de los creyentes, como también para aquellos que aún no han escuchado este mensaje. Así que eh, estábamos exhortados a perseverar en esta labor de oración por los pastores. Vimos algunos textos base que nos hablan acerca de esto y eh, fuimos pues desafiados a que si no lo estamos haciendo, que lo podamos hacer de una manera regular. Y nos dice también Kitch algunos motivos por los que debemos orar por los pastores. En primer lugar, porque la labor es grande y muchas veces no estamos preparados para lo que pueda venir en nuestro camino. Y sin importar la cantidad de estudio, la cantidad de preparación que un pastor pueda tener, siempre se enfrenta a situaciones que son difíciles, a situaciones que lo pueden tomar por sorpresa. Entonces debemos orar por nuestros pastores para que las respuestas que den a estas situaciones difíciles sean unas respuestas que glorifiquen al Señor y que estén basadas en el principio y en la verdad de la palabra, de manera que todas estas decisiones puedan eh, resolverse de una manera favorable y sobre todas las cosas de una manera que glorifique al Señor y que no niegue la fe. Otra de las razones por las que debemos orar por los pastores es la oposición que se hace contra ellos. El pastor tiene muchos enemigos y el mayor interesado en desbancar a un pastor o en hacer que un pastor caiga es Satanás. Vimos el principio en los profetas que habla acerca de que heriré al pastor y se esparcirán las ovejas. Cuando un pastor cae en pecado, es la congregación la que sufre el impacto de ese pecado, ¿verdad? Entonces, la oposición que enfrentan es bastante grande. Los poderes
del infierno están queriendo atacar y disminuir la obra del pastor y por supuesto, eh, herir a la iglesia de manera que pueda dividirse y que no siga avanzando aquí en la tierra. Sin embargo, tenemos que recordar que como miembros del cuerpo de Cristo, el Señor le dejó la promesa a la iglesia que ni las puertas de Hades prevalecerían contra ella. Así que tenemos que orar por estas cosas porque la oposición que enfrentan los pastores es grande. Otra de las razones por las que debemos orar por los pastores es por el fuerte llamado de Dios, así como el llamado de los ministros mismos a los santos es que hagan oraciones y súplicas continuas por ellos. El Señor nos manda que oremos por ellos. O sea, debemos orar porque el Señor nos ordena que lo hagamos. Otra de las razones por las que debemos orar por nuestros pastores es por sus debilidades y por sus tentaciones. Nadie puede decir que es un superhombre por ser pastor, que no experimenta las mismas tentaciones y las mismas debilidades que otro hombre. El pastor es un hermano más de la congregación, únicamente que con la responsabilidad de guiar a otros hacia el conocimiento de Cristo. Entonces, igualmente experimentan debilidades y tentaciones, por lo tanto, tienen que estar en nuestras oraciones constantemente, que Dios pueda guardarlos de todas estas situaciones. Otra de las razones para orar por los pastores es por el crecimiento y la edificación de la iglesia, porque de su éxito depende el éxito del ministerio, ¿verdad? Si el pastor hace bien su trabajo, el resultado va a ser el crecimiento y la edificación de la iglesia. Entonces, tenemos que orar por eso, porque el Señor le permita tener éxito en el desarrollo de su ministerio. ¿Por qué? Porque si él tiene éxito, el resultado va a ser el crecimiento y la edificación de la iglesia. Entonces, los principales interesados en que el pastor tenga éxito tienen que ser los miembros de la misma iglesia. Un miembro de una iglesia no puede estar deseando que el pastor fracase para que le cambien pastor. Eso es totalmente contrario a las escrituras. No hay una actitud que se muestre de esa manera en las escrituras con respecto a nuestras obligaciones para con los pastores. Como miembros de la iglesia somos los más interesados en que ese pastor tenga éxito. Aunque de repente no pueda ser el más popular, no pueda ser el más relevante y pues no pueda ser eh, el más agradable, pero nuestra labor, nuestro deber para con él es orar porque él tenga éxito en el desarrollo del ministerio. Porque si él tiene éxito, el resultado va a ser el crecimiento y la edificación de la iglesia. La sexta razón para orar por el pastor es que si cae o se aparta, Dios es deshonrado en gran manera y sus caminos y su pueblo son afrentados. Mis hermanos, no hay nada más triste que eso. Y el mundo busca a toda costa poder hacer leña del árbol caído. Si no, mire usted lo que ha pasado la gente del ministerio de Ravi Zachariah. Hablábamos de esto en la clase pasada. Aún muerto el hombre, todavía el pueblo de Cristo sigue pasando por gran ignominia por todos los pecados que en vida cometió el hermano Ravi Zachariah, ¿verdad? Entonces es una gran afrenta para el pueblo y para el nombre del Señor cuando un pastor cae y se aparta de la gracia del Señor. Entonces debemos orar para que los pastores no caigan ni se aparten de la gracia, para que el nombre de Dios no sea deshonrado y para que el pueblo no tenga que pasar por vergüenza. Esta es una labor muy importante que el Señor nos deja a nosotros. Entonces, ese es el primer deber de los miembros para con sus pastores, orar por ellos. Estos son los motivos que estudiamos en la clase pasada. Y vimos el segundo deber de los miembros para con sus pastores, es mostrar una estima reverencial para ellos, ya que son embajadores de Cristo y también llamados gobernantes, ángeles, etcétera. Quienes los deshonran y los reciben, quienes los honran y los reciben, honran y reciben a Cristo. Nos recuerda las palabras de las Escrituras
cuando dice que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Y nuevamente dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Lo dice aquí, es decir, como lo concibo, aquellos que son muy laboriosos o laboriosísimos en su trabajo. Y hablábamos que en el lenguaje bíblico, cuando Pablo habla acerca de estos embajadores, en Primera Tesalonicenses, él habla de que somos embajadores en Cristo. El concepto que tiene Pablo acerca de los embajadores son aquellos emisarios que son enviados a hablar de parte de un rey. En tiempos bíblicos, cuando un rey mandaba a un embajador a dar un mensaje, todo el pueblo temblaba ante ese hombre. No porque el embajador era alguien que tenía un honor intrínseco o un honor propio por lo que era el embajador, sino que por lo que representaba. A ese hombre le tenían miedo, le tenían respeto, le tenían un temor tremendo porque venía a dar un mensaje de parte del rey. Y si alguien irrespetaba a ese embajador, era equivalente a que irrespetaran al rey. Entonces todo mundo escuchaba atento al embajador cuando se paraba en la corte y decía, he aquí, dice el rey, por decreto imperial. Todos los súbditos de aquel rey se inclinaban y escuchaban atentos al mensaje que este embajador traía de parte del rey. Entonces, cuando habla Pablo acerca del término embajadores, él se está refiriendo a esta figura específicamente, al representante del rey que trae un mensaje para sus súbditos. ¿Verdad? Y el valor de ese embajador no está en que él es un diplomático de alto perfil, sino que el valor de ese embajador está en que el mensaje que trae es directamente del rey. Y hay de aquel que irrespete ese mensaje. Si alguna persona respetaba el mensaje que mandaba decir un rey, esa persona era muerta inmediatamente. Porque si esa acción desembocaba en el irrespeto de todo el pueblo, corrían el riesgo de que ese rey se viniera y aniquilara a todos los de ese reino. Entonces, cuando un embajador hablaba de parte de un rey, había que escucharlo, había que callarse y había que recibir ese mensaje de manera reverente. Y justamente lo que hacemos los pastores domingo tras domingo o todos los días que tengamos asamblea. Traemos el mensaje de parte del rey y los súbditos de este rey ponen atención no porque los embajadores seamos gran cosa, sino porque el mensaje que traemos es de parte del rey. Y esta es la figura que está hablando Pablo acá. El deber de los miembros hacia sus pastores es mostrar una estima reverencial por ellos, porque son embajadores de Cristo. Así como embajadores de Cristo se tipifica en la Escritura. También en otros lados son llamados gobernantes o ángeles. Ángel, usted recuerda, en griego es una palabra que se traduce como mensajero. De manera que cuando el ángel le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Él se está refiriendo al pastor o al mensajero de parte de Dios que está en tal o cual iglesia. ¿Verdad? Estos son términos que encontramos en la escritura que se usan para denominar a aquellos a quien Dios ha enviado a pastorear a su pueblo. Dice quienes los honran y los reciben, honran y reciben a Jesucristo. Hablamos de la palabra honra también. Cuando estudiamos la carta de Primera de Timoteo, llegamos a esta parte de la honra de los ancianos en el capítulo 5 y vimos que la palabra honra es la palabra timei y tiene varias connotaciones. Entre ellas son respeto, reconocimiento,
obediencia, remuneración económica, ¿verdad? Y sabemos cuál de estas se usa por el contexto en el que se está usando la palabra. Y como vemos algunos versículos arriba que viene hablando acerca de las viudas en necesidad, y Pablo manda a que se honren las viudas, y la instrucción de él tiene que ver con una remuneración económica. Asimismo, aquí está hablando que los ancianos sean reconocidos con una remuneración económica por el trabajo que ellos realizan en la enseñanza. En aquel tiempo habían ancianos que ejecutaban una labor de presidir o una labor de administrar, y otros que trabajaban en la enseñanza también. Todos deben ser reconocidos igualmente, todos tienen que ser participantes de gloria, de honor, de respeto, de obediencia y de remuneración económica. Pero dice Pablo, los que trabajan en la enseñanza, que sean considerados de doble honor. Entonces, son cosas que tenemos que considerar, que como miembros debemos honrar de esta manera a nuestros pastores. Entonces, son los dos primeros deberes de los miembros hacia sus pastores: orar por ellos y mostrarles estima reverencial, ¿verdad? Y la manera en cómo la Escritura nos muestra que debemos mostrarle estima es así como Pablo presenta a los embajadores de Cristo. Son hombres de Dios que traen un mensaje de parte de Él. El valor no está en ellos, sino que el valor está en el mensaje. Por lo tanto, tenemos que escuchar con atención, tenemos que escuchar con respeto, tenemos que escuchar con obediencia. Y es muy importante, hermanos, que consideremos esto, porque hoy en día, en aras de ser relevante, de ser social, de ser llevadero, de ser informal, para apelar al mundo y que el mundo nos quiera, muchos pastores se dan a la tarea de ser informales en la manera en cómo los miembros tienen que tratarlos. No hacen valer lo que la Escritura establece que es la figura pastoral. Yo no estoy hablando aquí, hermanos, de un servilismo ciego. ¿Verdad? No es que yo soy el pastor, entonces ustedes me tienen que servir a mí porque yo soy digno de doble honor. No, no se trata de eso. Se trata de tener un respeto, se trata de tener un reconocimiento, se trata de reconocer que la labor que el pastor hace es una labor que ha sido encomendada por parte del Señor para poder enseñar a la congregación, y que la congregación tiene que recibir esa enseñanza de una manera gustosa, de una manera afable y de una manera eh, con buena gana, ¿verdad? Muchas veces en algunas congregaciones se da la situación de que el pastor predica una cosa en el púlpito y luego en los hogares hay otras personas que se dan a la tarea de decir, el pastor predicó de esto, el pastor enseñó de esto, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí esto es así, 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 así. Eso no es darle la honra a un pastor, eso no es darle respeto a un pastor. Lo correcto sería que si una persona piensa diferente, que vaya primero con el pastor, que hable con el pastor y que le diga, pastor, yo tengo diferencias en cuanto a eso. ¿Podría usted explicarme, por favor, a qué se refiere usted cuando está hablando de esto? Y me podría orientar usted en la dirección correcta para que mi conocimiento esté alineado con el de la iglesia, ¿verdad? Entonces es muy importante que podamos mostrar nuestra estima reverencial a los pastores de esta manera, a través de obediencia, y no estoy llamando a una obediencia ciega en la que no se puede cuestionar absolutamente al pastor. Claro que sí, y deberíamos de aprender del ejemplo de los nobles bereanos, que cuando Pablo iba y les predicaba,
Ellos se iban a buscar en la escritura a ver si lo que estaba diciendo ese hombre era verdad. Y de esa misma manera, todos tenemos que hacer. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos en las escrituras. Pero si nosotros profesamos la misma fe y la misma doctrina, cuando escuchemos al pastor predicar, vamos a entender el mensaje y vamos a recibirlo gustosamente, porque sabemos que proviene de parte de Dios y se conforma a lo que como iglesia confesamos como nuestro credo y nuestra fe. Entonces es muy importante mostrar en sí esta estima reverencial por los pastores, porque el Señor nos manda a hacerlo. Y algunos versos que leímos anteriormente acerca de esto es 2 Corintios 5. Recuérdese que aquí vimos que era 5, 19 y 20, Primera de Tesalonicenses 3:13 y Primera Timoteo 5:17. El tercer deber que vamos a ver este día es el deber de los miembros de sujetarse a ellos, es decir, en todas sus exhortaciones, sus buenos consejos y reprensiones, cuando llaman a cualquier deber extraordinario, como la oración, el ayuno, los días de acción de gracias. Si no ven ninguna causa justa por la cual no se deba guardar tales días, deben obedecer a su pastor o anciano, como en otros casos también. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Eso nos dice la palabra, ¿verdad? Y con sujeción tenemos que entender bien la palabra sujeción y el contexto en el que se está dando aquí la palabra sujeción. Porque un pastor tiene autoridad en nuestra vida hasta donde la escritura le permite, hasta donde la escritura manda. Entonces, un pastor puede darle un consejo, puede darle una reprensión y puede, como dice acá, llamarlo un deber extraordinario conforme a lo que establece la escritura. Pero ya que yo lo esté llamando a la 1 de la mañana para que me vaya a comprar unas pastillas a la farmacia, o para que me vaya a hacer las compras del súper, o para que me vaya a matricular los niños a la escuela, o para que vaya a hacerme un montón de tareas que nada tienen que ver con la vida espiritual, que nada tienen que ver con el deber de cada creyente, a esas cosas no nos ha llamado el Señor a estar sujetos. Esa no es sujeción, esa es esclavitud, eso es servilismo. Y un pastor que se aprovecha de su posición para llamar a los siervos a hacer tal cosa, es un falso maestro, es un, es un esclavizador, es un amo inclemente. He sabido de pastores que tienen negocios y se llevan a los miembros a trabajar en los negocios sobre pretexto de que es servicio para el Señor. Eso es totalmente incorrecto. Un pastor tiene autoridad sobre la vida de un miembro dentro de lo que rige la escritura. Yo puedo llamarlo a usted al orden cuando usted está haciendo algo que está en contra de las escrituras. Pero yo no puedo, solo porque a mí se me da la gana, ir donde usted y decirle que no haga tal o cual cosa, que tienen que ver con su libre elección, con sus cosas del día a día y con su vida privada. Como por ejemplo que yo le diga, vende ese carro muy feo, necesitas comprarte otro carro. Yo no puedo decirle eso. Quizás puedo aconsejarle como un amigo y decirle, mira, considera que estás gastando más en ese carro, pues deberías de pensar si lo vendes porque gastas más en arreglarlo que lo que realmente te funciona ese carro. Eh, Gastarías menos si tratas de comprar un carro, pues un modelo más nuevo. Pero yo no puedo venir e imponerle a usted mi criterio y hacer lo que usted me obedezca ciegamente en las cosas que tienen que ver con su vida personal. Es decir, fuera de la palabra del Señor, fuera del plan de Dios. Ahora, yo sí puedo decirle, mira, tú no estás haciendo lo que el Señor manda. Tú no estás viniendo a la iglesia. Tú no estás asistiendo a los discipulados. Tú no estás leyendo tu Biblia.
Necesitas perseverar en el camino cristiano. Y usted está obligado por la palabra de Dios a recibir mi exhortación, mis buenos consejos y aún las reprensiones que yo le hago, porque debe saber que no son para un mal, sino para un bien. Son para su edificación espiritual. Son para la salvación de su alma. Mi trabajo como pastor es velar por usted porque usted no se pierda. Y en el momento en que yo lo mire que se está saliendo del camino del rebaño del Señor, yo tengo que venir con el cayado y jalarlo primero. Y si no hace caso con el gancho, tengo que darle con la vara. Porque eso es lo que hacemos los pastores. Entonces no podemos nosotros ser cristianos inmaduros y meternos y ponernos a decir, este pastor que falto de amor, solo porque no fui a la iglesia y me está llamando. Mi hermano, quisieran otras ovejas, tener un pastor que se preocupe por cuando no van a la iglesia, que se preocupe cuando no participan de las reuniones, que esté llamándolos y diciéndoles qué estás leyendo, qué estás haciendo, cómo vas, estás perseverando, estás haciendo el culto al Señor, estás haciendo esto, estás haciendo el otro. Eso es lo que hacemos los pastores. A veces suena molesto, resulta incómodo, pero muchas veces necesitamos eso para mantenernos conscientes de nuestra necesidad espiritual. Entonces, siempre y cuando tenga que ver con estas cosas que nos guíen hacia un mayor compromiso con el Señor y hacia una santidad más profunda, nosotros tenemos que recibir las exhortaciones de los pastores. Tenemos que escuchar sus buenos consejos y tenemos que aceptar sus reprensiones. Asimismo, cuando convocan a un deber extraordinario. Cuando el pastor le dice, hermanos, el viernes es oración. Es una santa convocación de parte del Señor. Cuando el pastor dice, hermanos, mañana hacemos un día de ayuno. Es una santa convocación de parte de Dios. Mañana es día de acción de gracias. Es una santa convocación de parte de Dios. Esa es la sujeción cristiana. Estar sujetos a un pastor para obedecer su autoridad sobre nosotros en lo que compete a nuestras responsabilidades para con Dios. Entonces, siempre y cuando estén dentro del margen de las órdenes bíblicas que el Señor ha dejado a nosotros, nuestra responsabilidad como miembros de una iglesia para con un pastor es obedecerles y sujetarnos a ellos. Es el tercer deber de los miembros para con los pastores. El cuarto deber de los miembros es encargarse de reivindicarlos de las acusaciones injustas de los hombres malvados o de la lengua que habla calumnias y no prestar oído a afrenta contra ellos por rumores, ni afligir sus espíritus, ni debilitar sus manos. Hermanos, qué importante es este consejo, porque muchos de nosotros, cuando se levantan acusaciones contra los pastores, en lugar de reivindicarlos, como dice aquí, lo primero que hacemos es sumarnos a esas acusaciones y cuestionarlos. Yo no estoy diciendo que no debemos cuestionarnos, pero Pablo le dice a Timoteo que contra un anciano no admita acusaciones sino en presencia de 2 o 3 testigos. Perdón, de 1 o 2 testigos, creo que dice. Entonces, esto implica, hermanos, lo serio que es estar acusando a un pastor de una gravedad. No podemos ser ligeros en una acusación hacia un pastor. Hermanos, si alguna hermana viene a decir, el pastor me quedó viendo raro, o el pastor me dijo cosas que no tenía que haberme dicho, eso es algo serio. Eso es algo serio que no lo podemos desestimar. En primer lugar, tenemos que ir y preguntarle, hermana,
¿Tiene pruebas? ¿Tiene pruebas? Si tiene pruebas, entonces yo llamo a un testigo y le admito su acusación. Y vamos y hablamos con el pastor. Pero solo por un rumor, solo por un capricho, que alguien venga a levantar una acusación contra un pastor sin fundamento, el daño que le está haciendo al pastor y últimamente a la iglesia es muy grande. Por lo tanto, mis hermanos, cuando alguien le hable a usted mal de su pastor, es su deber como miembro de la iglesia defender al pastor primeramente. Si esa persona tiene muestras o tiene pruebas, entonces su labor es ir y buscar testigos para admitir esa acusación. En el caso de que eh, las acusaciones resulten ser ciertas, la asamblea tiene el poder para poder desestimar o desautorizar a un pastor. Y de hecho, nuestros estatutos establecen que la asamblea puede remover a un pastor de su cargo. Asimismo, en nuestra constitución está establecido el procedimiento que se debe seguir para destituir a un pastor de su cargo. Debemos considerar que estas son cosas serias. Nuestro llamado para nuestro deber para con nuestros pastores es primeramente defenderlos cuando se hacen acusaciones injustas, ¿verdad? Defenderlos de los hombres malvados, de la lengua que habla calumnias y no prestar oídos a afrentas, es decir, a burlas contra ellos por rumores, ni afligir sus espíritus, ni debilitar sus manos. Nosotros tenemos que ser, hermanos, como aquellos hombres que sostenían las manos a Moisés cuando se cansaban. Cuando Moisés tenía las manos alzadas, el pueblo tenía victoria. Pero cuando decaía y se cansaba, entonces el pueblo comenzaba a tener derrotas. Así que hubieron dos siervos que se llegaron a él y que le ayudaron a sostenerle las manos. Nuestra labor como miembros de una iglesia es ayudarle a nuestros pastores a sostener sus manos, no a debilitarlas. Leamos estos versículos que vemos acá, Jeremías 20:10. A ver si tengo, no tengo abierta la Biblia. Vamos a ver, Jeremías 20:10. Hoy sí. Jeremías 20:10. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciar, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él. Y tomaremos de él nuestra venganza. Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. De la manera en cómo actúan los impíos. Al oír una murmuración, ellos también murmuran contra aquellos que traen esas falsas acusaciones y tratan de señalar y tratan de hacer que claudiquen
los pastores, los líderes. Sabemos que esa no es el llamado que el Señor le hace a los miembros de una congregación. Sofonías 2:8. No quiere. Permítanme, hermanos. Carlos. Sofonías 2:8 dice: yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Entonces, la manera en cómo las calumnias y las afrentas traen vergüenza y traen deshonra al pueblo cuando son falsas. Tenemos también 2 Corintios 11:21. 2 Corintios 11:21. Dice, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Uno de los sufrimientos más grandes que experimentó el apóstol Pablo fue el hecho de tener personas que hablaban mal de él y lo presentaban ante las autoridades como alguien que causaba disensiones y causaba escándalos y alteraba la paz. Y estos enemigos que Pablo bien menciona, que le hicieron mucho daño, como por ejemplo Alejandro el Calderero, Demetrio, si ustedes se acuerdan, cuando él llega a Éfeso, llega a perturbar con su predicación la venta de estatuillas, y esta gente comienza a atacar a Pablo, levantando rumores aún dentro de la iglesia. Y obviamente estas acusaciones llegaron hasta las autoridades, de manera que procuraban prenderlo para castigarlo. A fin de cuentas, Pablo tuvo que huir de Éfeso después de estar 2 años y medio enseñando ahí, para que no fuera castigado por la guardia de los gobernantes. Entonces, todas estas acusaciones definitivamente traen serias repercusiones para la iglesia. Por lo tanto, si alguien viene con una acusación para nuestro pastor, nosotros tenemos que estar listos para defenderlo cuando éstas sean infundadas. El quinto deber de los miembros hacia sus pastores es recurrir a ellos cuando estén en problemas o estén enfrentando tentaciones. Nadie mejor que su pastor para poder darle un consejo de parte de Dios. Pero la gente busca más el consejo de gente mundana, de amigos perversos que lo entienden y que le dicen lo que usted quiere oír. Y es cierto, quizás el pastor no le va a decir lo que usted quiere oír. El pastor no va a ser indulgente ni condescendiente con usted, sino que lo va a reprender duramente y lo va a llevar a reconocer su pecado. Entienda que es mejor pasar por ese rato amargo que pasar una eternidad en el infierno. Entonces, cuando estamos pasando por un problema o enfrentando una tentación, mis hermanos, por muy vergonzosa que sea, debemos recurrir a nuestros líderes espirituales. Nuestros líderes espirituales nos van a llevar
por el camino de la restauración. Nos van a llevar hacia el camino de la santidad, hacia el camino de la obediencia para con el Señor. Y aunque sus consejos puedan resultar dolorosos o puedan resultar difíciles, podemos confiar de que vienen de parte de Dios para ayudarnos a cumplir con lo que Dios nos ha mandado en su Escritura. Hermanos, un mal consejero puede causar que nos estropiemos en nuestro caminar cristiano. Tenemos ejemplos bíblicos acerca de eso. Roboam y Jeroboam, que perdieron el reino a causa de los malos consejeros, porque no escucharon a los ancianos, sino que escucharon a los jóvenes. Los jóvenes le dijeron, sé implacable con tu gobierno, y eso lo llevó a un malestar con el pueblo. Los ancianos sabían que si ellos hacían misericordia con el pueblo, así como Dios había hecho misericordia con ellos se ganarían el favor de las personas. Pero ellos no quisieron escuchar ese consejo. No era eso lo que querían. Ellos querían hacerse un nombre debajo de los cielos. Ellos querían que su fama se diera a conocer por ser más duros que su padre. Y al final eso lo llevó a perder completamente el reino. Hermanos, que no nos pase eso. Que no perdamos lo que nosotros más estimamos por oír malos consejeros. Recurramos a nuestros pastores cuando tengamos tentaciones y cuando tengamos problemas, por muy vergonzosos que sean. Los pastores están ahí para guiarnos en amor a obedecer al Señor, hacer lo que es recto delante del Señor. El sexto deber de los miembros hacia sus pastores es deber de los miembros proveer un sostenimiento confortable para ellos y sus familias que sea apropiado para su estado y condición. Entonces cita aquí el pasaje bíblico donde dice, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Obviamente hay etapas en el ministerio. Tenemos que recordar que en esta etapa, Pablo, quien dice estas palabras, estaba trabajando a tiempo completo en el ministerio. Por lo cual, al ser un ministro a tiempo completo, es necesario que sea la iglesia quien pueda pagar por un estado y una condición que le provea sostenimiento confortable a él y su familia. No significa que va a vivir con todas las comodidades y con todos los lujos que quisiera vivir, pero que tenga lo necesario para él, para su familia y para poder ser un buen hospedador de los que requieren misericordia, para que puedan vivir de esta manera confortable. Entonces, en esta etapa del ministerio, cuando un ministro se encuentra sirviendo a tiempo completo, así como Pablo, en esa etapa es la iglesia llamada a proveer para sus necesidades. Sin embargo, vemos a Pablo en otra etapa en la que se encontraba haciendo carpas junto a Aquila y Priscila, creo, y estaba viviendo de esa labor para costearse
el desarrollo del ministerio. Entonces son cosas diferentes, son etapas diferentes. En una etapa vemos que él se encuentra de manera bivocacional sirviendo al ministerio. En esa etapa, él vive de su trabajo y le dice a los de la iglesia: en nada he querido ser una carga para ustedes, sino más bien he procurado dar de lo mío. Luego lo vemos en esta otra etapa que dice: es necesario que el que trabaja en el evangelio viva del evangelio. Entonces, tenemos que distinguir estas diferentes etapas para saber cómo aportar para las necesidades de nuestros pastores. El momento en que nuestros pastores estén exclusivamente dedicados al ministerio, en ese momento la iglesia es llamada a proveer para un sostenimiento confortable para ellos y sus familias, le permita también ser hospedador en conformidad con lo que manda la escritura para un pastor. Dice también: deberían ministrarles alegremente con toda solicitud. Esto no debería de ser una carga tampoco para la iglesia, una situación gravosa, sino que una situación de, de gozo, una situación de alegría y de disposición. Los hermanos tienen que estar dispuestos a dar generosamente para esta causa. Pero muchas, no como en muchas iglesias, que tenemos varios ejemplos. El pastor quiere vivir de una manera extravagante, que es incongruente con el estilo de vida de la mayoría de las personas que asisten a la iglesia. Quiere vivir en una mansión en Juan Lindo, tener un yate, un jet, un carro último modelo y muchos otros lujos y extravagancias. No es eso, ¿verdad? Si vamos a dar y vamos a sostenerlo, que sea de una manera digna, sea de una manera confortable, no de una manera extravagante. Sabido también de otras iglesias que lo que hacen es, después de que han recogido los diezmos y las ofrendas, todavía piden una ofrenda adicional para la vida o para el sostenimiento del pastor. Y hay otros que van más lejos y señalan o apartan a los más ricos de la congregación para que den más a manera de sostener al siervo de Dios. Realmente esas prácticas son completamente antibíblicas, porque la Biblia nos llama a dar de manera generosa y de lo que se recoge en las ofrendas, de eso debería salir el sueldo para el pastor, de eso debería salir para que el pastor pueda vivir cómodamente, él y su familia, y que pueda practicar el ser hospedador. Si la iglesia no tiene para cubrir esos gastos, entonces le tocará al pastor, como Pablo, ser bivocacional y trabajar a medio tiempo y el resto del tiempo en la obra del Señor. Dice también Benjamin Keach: los ministros no deben pedir su pan, sino recibirlo con honor. Mis hermanos, hay algo muy malo, hay algo terriblemente mal en el corazón de una congregación que mira a su pastor pasar necesidad y no se desprende para atender a esa necesidad del siervo de Dios. Un pastor no debería nunca estar diciendo: tengo necesidad, necesito que me den. Tiene que ser primeramente una labor desprendida de la congregación, el poder dar para cubrir sus necesidades. Y el pastor no se puede poner orgulloso tampoco. Decir: no puedo recibir, esto es mucho para mí. Debe recibirlo con honor. Porque si lo desprecia, estaría siendo un ingrato. No estaría haciendo las cosas bíblicamente. Y también, aunque el sostenimiento del ministro no es por diezmos, como cuando se estaba bajo la ley,
Aún así, tienen ahora el mismo derecho a un sostenimiento adecuado como el que tenían entonces. La equidad del deber es la misma. Obviamente, como iglesia del Señor, no estamos bajo el diezmo levítico. En el diezmo levítico, y esto lo expliqué algunas lecciones atrás, en el diezmo levítico eh, todos traían una décima parte de su cosecha para proveer para la tribu de Leví, porque la tribu de Leví era una tribu de sacerdotes, y cuando entraron a la tierra prometida, eh, todos recibieron una heredad. Neftalí, Rubén, Gad, Zabulón, todos los hijos de Jacob recibieron una heredad, recibieron una porción del territorio, menos los de Leví, porque ellos no deberían contaminarse, no debían contaminarse con las cosas del mundo, no podían tener conflicto de interés por su labor ministradora en el templo, por su labor de sacerdocio. Entonces, como no tenían heredad, todas las tribus estaban mandadas por ley a separar el 10% de su producción, ya fuera de vacas, de ovejas, de cosechas, de cualquier cosa. Ellos tenían que apartar ese 10% y llevarlo al templo para que hubiera alimento para la casa de Leví. Ahora en Cristo ya no estamos bajo el sacerdocio de Leví. Ya este requerimiento del diezmo ya no es una obligación para nosotros. Sin embargo, el diezmo podemos ver que es es un principio del que nosotros podemos sacar como un mínimo para poder dar. Pero tampoco es un techo ni una camisa de fuerza que nos dice solamente el 10% puedes dar y nada más de ese 10%. ¿Verdad? El llamado que la Escritura nos hace es a dar generosamente. 10% es una medida, por decir así, el estándar de lo que uno como cristiano debería dar. Pero nadie dé por obligación ni por necesidad, dice la Escritura, sino que cada quien dé con alegría conforme a lo que propuso en su corazón. Esa es la manera en la que nosotros tenemos que dar. Y a pesar de que no estamos bajo el diezmo levítico, tenemos el mismo, eh, tenemos la misma obligación o el mismo mandato para dar a la iglesia, para dar para la necesidad de los santos, para cubrir las necesidades de la iglesia. Ya tenemos ahora el mismo derecho a un sostenimiento adecuado como el que tenían entonces. La equidad del deber es la misma. Los miembros siguen teniendo la labor de sostener a sus pastores cuando ellos trabajan a tiempo completo. El doctor Owen dice que nuestro Salvador y los apóstoles defendieron esta causa sobre la base de la equidad y la justicia. Todo tipo de leyes y reglas de justicia entre los hombres de toda clase, así lo demanda. ¿Verdad? Creo que es una labor ineludible que los hijos de Dios, los miembros de una iglesia, tienen que tener para con su pastor. Sería terriblemente contrario a las escrituras y un terrible mal testimonio que una iglesia estuviera sufriendo a su pastor, sabiendo que ese pastor está dejando su vida ahí para, para instruir a la iglesia, que no tiene una pensión de jubilación, no tiene un seguro médico, no tiene ningún tipo de beneficio, treceavo, catorceavo, vacaciones, como lo tendría en un trabajo regular. Sin embargo, ahí está domingo tras domingo, predicando, predicando, predicando. Y que al final de sus días tenga que retirarse por un problema en la salud, un cáncer de garganta o por alguna otra complicación, que no tenga ni dónde caer muerto, porque la iglesia nunca reconoció su esfuerzo.
Hermanos, personalmente yo pienso en esto como miembro de la iglesia también. Y tiemblo en pensar que Dios me pueda reclamar por algo así como esto. Da evidencia realmente el terrible corazón que nosotros podemos tener para con aquellos que nos ministran la palabra. Yo sé que esto es muy difícil, hermanos, de repente para mí, porque yo soy el que está a cargo de la enseñanza. Y pues cualquiera pudiera decir que está acarreando agua para su propio molino. Pero la verdad de las cosas es que yo tengo la labor y la responsabilidad de enseñarle a usted esto, cómo se sostiene un pastor, cómo se aporta para un pastor y cuál es el deber de nosotros para con nuestros pastores. Y se lo digo y se lo enseño de la misma manera que le enseñaría a mis hijos la responsabilidad que ellos tienen para conmigo. En nuestra casa, mi esposa y yo nos encargamos de hacer conciencia en ellos y decirles, nosotros estamos invirtiendo todo en ustedes para que ustedes tengan lo mejor, pero ustedes tienen que estar conscientes que cuando nosotros estemos viejitos, ustedes tienen que cuidar de nosotros. Ustedes tienen que sostenernos a nosotros. Así como nosotros los sostuvimos a ustedes ahorita, ustedes tienen la responsabilidad de sostenernos a nosotros cuando ya nosotros no podamos valernos por nosotros mismos. Mi hermano, porque estas cosas, usted se las tiene que enseñar a sus hijos. Si usted no le enseña a sus hijos que tienen una responsabilidad para con usted, cuando ellos estén grandes, cuando ellos estén viejos, mi hermano, no espere que cuando ellos se vayan de la casa, sientan que tienen esa responsabilidad. No espere que eso nazca en el corazón de ellos, porque no van a hacer. Esto tenemos que enseñárselo. Y esto, aunque me crea a mí un conflicto de intereses, tengo que enseñárselo porque es parte de la Biblia, porque es parte de enseñarle todo el consejo de Dios. Yo no quiero traer a alguien más que le enseñe estas cosas a usted. Yo quiero tener la libertad y la apertura y la transparencia de enseñarle que este es su deber y su responsabilidad cristiana delante del Señor para con el siervo de Dios que le enseña la palabra. Ya sea mi persona o cualquier otro pastor que pueda venir después de mí. Tenemos que estar claros que esta es una responsabilidad que nosotros tenemos para con los pastores que trabajan en la enseñanza, que trabajan en el ministerio a tiempo completo. Bien, hermanos, por cuestiones de tiempo vamos a quedarnos hasta acá. Vamos a continuar con los otros deberes en la próxima clase. Quisiera, y realmente solo son 2 deberes más. Luego llegamos a un tiempo de preguntas y respuestas. Quisiera saber, hermanos, si hay alguna pregunta o alguna aportación a este momento. Todo claro. Todo claro, buenísimo. Bien, si no hay preguntas, entonces, hermanos, vamos a concluir con una oración al Señor. Así que oramos. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta lección. Gracias por este tiempo que nos permite, Señor, poder compartir con nuestros hermanos. Padre Santo, ayúdanos a poder ser diligentes y responsables en todo aquello que tú demandas de cada uno de nosotros, para que podamos, Señor, con una limpia conciencia y con un corazón generoso, compartir de lo mucho que tú nos das y cumplir, Señor, con todas estas ordenanzas, de manera que podamos dar un buen testimonio como hijos tuyos, como iglesia tuya, Señor, que podamos, Padre, ser de bendición también, ser piedras vivas para la edificación de tu casa. En el nombre poderoso de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos, por su atención y por la disposición a participar de esta clase. Le invito a que pueda recordar que mañana
en nuestro estudio bíblico con el pastor Mark Mudge. Si todavía no se ha inscrito, por favor inscríbase. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. Y recuerde, esa será la única actividad que tendremos esta semana que viene. Que Dios le bendiga y que continúe disfrutando de este día del Señor.